Algunos de los elementos importantes en la literatura gótica son los siguientes: lo sublime, el peso de la tradición y la identidad, lo siniestro o lo extraño y la otredad. No la alteridad, que también, pero la otredad. Siguiendo todas las sincronicidades de esta semana, hoy quiero hablarte de la otredad, de este elemento de la otredad, porque se explora mucho en la literatura gótica, no siempre quizás se elabora demasiado. Es un elemento que conecta muy bien con la psicología junguiana porque nos ayuda a entender muchas cosas, algunos arquetipos que forman nuestro inconsciente colectivo y también nuestro inconsciente individual. Y analizando todo esto, podemos encontrar respuestas, podemos encontrar beneficios también para nuestro propio desarrollo personal. Así que en el vídeo de hoy, si te interesa aprender más qué es la otredad en este contexto de literatura gótica y lo quieres mirar a través de la lente junguiana para aprender más sobre ti mismo, sobre ti misma y todo lo que sucede en la mente, en la psique humana, este vídeo de hoy es para ti. Hola amigos, hola amigas góticas y góticos, ¿qué tal estáis? Soy Alice y estás en Gothicland. Bienvenido al episodio número 9, que se llama Las ventajas de ser percibido como extraño, la otredad en la literatura gótica bajo esta lente junguiana. Bien, lo primero que se me viene a la cabeza cuando pienso en la otredad es en una oveja negra. Y esto, esta semana lo he visto muy claro cuando, siguiendo a otros creadores de contenido, he visto, y ya llevo tiempo viendo, que mucha gente utiliza la imagen, yo incluida, la imagen de la ovejita negra dentro de, alrededor, ¿sabes?, en medio de otras ovejitas blancas, para hablar precisamente de este sentido de que no somos, que no pertenecemos al grupo, aunque seamos iguales, pero no acabamos de ser exactamente iguales. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar hoy, de esta otredad. ¿Y por qué quiero hablar de esta otredad? Bien, la otredad, que es la traducción directa de otherness, que la podríamos traducir como alteridad, que también se traduce como alteridad, pero en la literatura gótica la vamos a utilizar como otredad. Es un sentimiento que tanto puede ser porque los demás, los que están a nuestro alrededor, nos hayan hecho darnos cuenta de que no encajamos del todo, de que hay algo diferente en nosotros al resto del grupo, o bien porque nosotras mismas nos damos cuenta de que no acabamos de encajar. Entonces esto puede ser por un sentimiento de creencias religiosas, morales, de filosofía de vida, de lo que quieras. Incluso puede ser también, muchas veces puede venir porque somos extranjeros en otro país y entonces, aunque nosotros estemos muy felices pensando que somos como al vecino al que hemos ido a visitar, ellos en algún momento nos hacen darnos cuenta de que no, de que realmente no somos lo mismo, que somos de otro país. Y esto pues se nos marca pues por el lenguaje que utilizamos, porque aunque hablemos la misma lengua del otro, pues tenemos nuestro acento, tenemos nuestra pronunciación, no pronunciamos bien algunas palabras, o las decimos con nuestro acento. Y todo esto nos va haciendo crear una serie de complejos o nos va a hacer crear nos va a poner limitaciones a la hora de relacionarnos también con los demás y nos puede llegar a repercutir psicológicamente, por supuesto, dependiendo de cómo interpretemos y cómo nos afecte el tema. Bien, pero ¿cómo conectamos todo esto con la literatura gótica, la psicología junguiana? ¿Cómo nos ayuda con el desarrollo personal? Eso es lo que te quiero hablar ahora aquí y te daré luego algunas ventajas de por qué esta otredad
también tiene, pues eso, ventajas. Te hablaré de 3, hay muchísimas más, pero nos concentraremos en 3. Bien, si miramos el término otredad, lo que vemos es que, lo que decía antes, cuando los individuos o grupos de personas son percibidos de manera diferente o se les califica de extraños o como los que vienen de afuera, los que no siguen las normas dentro de un contexto de sociedad o cultural, entonces ya estamos automáticamente creando en el contexto gótico, estamos creando personajes o elementos que son marginalizados, se exotizan, es decir, son exóticos, o se les califica como el otro por el grupo dominante. Y tenemos que recordar aquí que el grupo dominante no es necesariamente el grupo con mejores cualidades como seres humanos, sino que simplemente están en mayoría. ¿Vale? Pensemos aquí, históricamente podríamos pensar en muchas cosas como holocaustos, por ejemplo, ¿vale? En el contexto gótico es frecuente explorar para crear esta sensación de miedo, o explorar esta otredad para crear esta sensación de temor, de suspense, de desasosiego. Es un tema, es una herramienta, yo diría, que la utilizan mucho los escritores y está muy bien porque les ayuda a colocar a este otro como una herramienta para enfrentarse a las normas sociales, para hacerse preguntas, para de alguna manera encararse con el poder, con las estructuras que tenemos, cuestionarlo, porque si no nos acaban dominando, y explorar simplemente explorar esta parte oscura de la psique humana. ¿Qué pasa? Que cuando marcamos estas diferencias y colocamos al otro como una fuente de temor, de fascinación y de todo eso que nos crea extrañeza, la literatura gótica, entonces lo que acostumbra a hacer es profundizar en las complejidades, lo que es la identidad, los choques culturales y las consecuencias de lo que tiene percibir al otro como algo o alguien diferente. Entonces, este otro puede representar o ser representado como la misteriosa persona que viene de afuera, el extranjero, el viajero, el ser sobrenatural que existe más allá de las barreras de lo que consideramos aceptable y familiar. Aquí podríamos estar pensando en los vampiros, por ejemplo, en el Conde Drácula, todos aquellos monstruos que incluso... Claro, al principio de la literatura gótica los monstruos eran seres sobrenaturales que no se parecían en nada a nosotros, hasta que empezaron a llegar seres sobrenaturales que se parecían a nosotros, que podían cambiarse, mutar, podían cambiar de forma, que podían incluso ser parte de nuestra propia psique, y esto es aún más, da más miedo, porque a la que sacamos lo que hay en nuestra psique y le queremos dar forma en el mundo exterior, pues bueno, una vez que lo tenemos ya en el consciente, en la parte consciente, pues lo podemos trabajar. Pero mientras sigue ahí de alguna manera como una sombra, incluso puede ser parte de nuestra sombra, pero no tiene forma, esto da mucho, mucho miedo. Da mucho más miedo el imaginarnos cómo puede ser este monstruo que no realmente verle, porque entonces, lo que decía, lo podemos trabajar. Claro, lo que hace la literatura gótica y las películas que tienen elementos de terror nos hacen posicionarnos. ¿Tú con qué te posicionas? ¿Con el otro, con el monstruo, con el que es el extraño, el extranjero? ¿O te posicionas con el que está en el otro lado, de alguna manera criticando a este monstruo, a este otro? Eso es muy importante saber también con quién te posicionas más, porque entonces creamos este tema de empatía, porque podemos identificarnos, porque cuando nos identificamos con un lado o con otro y nos hacemos preguntas, estamos trabajando muchísimas cosas muy, muy interesantes. Hacerte preguntas del tipo ¿por qué tengo este rechazo a esta persona o a este ser? ¿Qué es lo que me mueve por dentro? ¿Qué miedos me hace reaccionar? ¿Por qué lo encuentro exótico? ¿Por qué no lo encuentro exótico? ¿Qué es lo que temo, lo que no? Y cuando eres el otro, considerado el otro, es también hacerte preguntas pues del tipo cómo me está viendo esa persona, por qué me está considerando así, por qué veo este rechazo, cómo me estoy acercando yo también a esa persona para que esa persona reaccione de una manera o de otra. Hay aquí como un diálogo sin palabras que se crea entre los dos lados
Y fíjate que estamos constantemente hablando binomios nosotros, ellos, yo, tú, y es siempre necesitamos el uno del otro de alguna manera para que haya esta dinámica de terror, para que haya esta dinámica de cuestionarnos cosas, para que haya esta dinámica de todo esto que se nos mueve por dentro. Claro, esto es muy importante a la hora de hablar del desarrollo personal, porque si no hubiera diferencias, si no hubiera estos otros, pues no avanzaríamos, porque no habría roces, no habría necesidad de avanzar, no habría necesidad de cuestionar nada. Entonces, sin llegar a extremos, estos binomios se dan mucho en la psicología junguiana. Entonces, en la psicología junguiana, ¿de qué estaríamos hablando? Estaríamos hablando del arquetipo del otro, ¿eh? Estaríamos hablando de este ser alienado que tiene características diferentes, que culturalmente no se parece a mí, aunque se parece a mí físicamente, pero tampoco es idéntico a mí. Entonces estamos hablando de todos estos aspectos que están en nuestro inconsciente y que cuando tenemos al otro delante, reaccionamos. También lo que está trabajando es con la parte de, como decíamos, el miedo, la incertidumbre, el estereotipo, el prejuicio. Hablamos de nuestra propia sombra porque nos hace reaccionar de manera que nuestra propia sombra sale, esta dualidad. Todo esto tiene que ver también con aspectos raciales, dimensiones culturales y también puede ser, ya digo, transformación, puede ser algo transformativo que nos ayude a integrar aspectos de nosotros mismos y de alguna manera pues contribuimos al diálogo con el otro. Entonces, mi recomendación en este momento, en este punto, llegados a este punto es pues que nos hagamos estas preguntas, ¿no? Es decir, bueno, ¿dónde yo me coloco y por qué me coloco, como decía antes? Entonces, si tú te sientes que de alguna manera te has sentido extraño o extraña o te has sentido como el otro o la otra, pienses ahora en los beneficios que esto tiene. Y te voy a hablar de 3 beneficios en los siguientes minutos. Primero, que esta otredad te puede ayudar a abrazar tu individualidad. El segundo aspecto es que te puede ayudar a mejorar tus habilidades de comunicación y que también te puede ayudar a cultivar tu autenticidad. Ahora vamos a ir paso a paso. ¿Qué quiero decir con abrazar tu individualidad? Bueno, pues en lugar de sentirte que ser diferente te puede hacer salirte un poco del grupo, sentirte como un extraño, como un apartado, pues lo que puedes hacer es explorar las ventajas que tiene ser diferente, porque para empezar, en esta manera de ser tuya, en tu unicidad, lo que te mueve de lo que es el colectivo. Entonces, aunque compartas elementos con el colectivo inconsciente, que es el inconsciente colectivo de lo que hablaría Jung, lo que tenemos que dejar de hacer es que nos absorba, sino que tenemos que encontrar nuestra individualidad en lo que es la masa. El otro aspecto es el aumentar o mejorar tus habilidades de comunicación. Y esto es muy interesante porque cuando tú te das cuenta de cómo te pueden percibir los otros según el vocabulario que utilices y cómo te comunicas, vas a hacer un esfuerzo por encontrar mejor vocabulario, para encontrar mejores expresiones, incluso vas a buscar libros, vas a seguir a gente en YouTube, vas a intentar incluso replicar aquello que más te gusta. Eso sí, sin copiar a otras personas, sino haciéndote algunas características tuyas que realmente resuenen contigo, pero no para ser agradar más, sino porque realmente resuenan contigo y tú con tus amistades, con tu día a día, tú eres así, ese auténtico yo. A ver, dependiendo de las amistades y de los amigos que tengas, si con ellos estás siempre poniendo una cara que no es, pues no, pero tú piensas siempre en aquellos entornos en los que realmente eres más tú, en el que eres más honesto, honesta, eres más realista, no realista, sino eres más, exactamente, más auténtico, más auténtica contigo. Pues estamos hablando de esto, de ser tú auténtico, porque nadie te va a juzgar, porque no depende de, según esas conversaciones, no va a depender un trabajo u otro, sino que simplemente no tienes todos esos impedimentos sociales que a veces pues tenemos cuando nos encontramos que algo está en juego. Eso es a lo que me vengo a referir. Y por último, cultivar la autenticidad lo que significa es abrazar esta extrañeza, esta otredad.
que realmente no es tan malo, porque a lo mejor lo que tú consideras extraño o que te va a calificar como el otro, en tu cultura, a lo mejor en otra cultura eso es perfectamente aceptable y te sientes como uno más o como una más. Entonces, la recomendación es que seas auténtico, volvemos a este aspecto, que en lugar de conformarte con las expectaciones sociales, pues que escojas, sin hacer daño a nadie, escojas ser tú mismo, ser tú misma, que sepas habitar en ese espacio que te toca, pero sin perderte, sin dejar de ser tú, abrazando todas esas áreas de ti que a veces, pues según cada espacio cultural y momento histórico, pues reprimimos precisamente por no ser juzgados, por encajar, por pasar desapercibidos, desapercibidas si no nos gustan las peleas, y aquí hay un sinfín de etcéteras. Bien, te voy a dar un ejemplo muy claro ahora de lo que estamos hablando, de cómo beneficiarte de la otredad. Y este ejemplo te lo voy a dar con Ville Valo, que es el cantante, el ex cantante del grupo Him. Me encanta poder sacar este ejemplo precisamente porque muy pocas veces hablo de música, de hecho creo que no he hablado nunca de música en el canal, menos de música gótica, porque a mí realmente la música gótica por sí no me gusta mucho, lo que me gusta es el metal. Entonces, como Him, aunque esté clasificado como su majestad, His Infernal Majesty, ¿no? su majestad de los infiernos, infernal, y se ha catalogado como un cantante o visualmente gótico, cuando veáis los vídeos es que todos los elementos que tiene son góticos, y eso ya sería para analizar en otro día, en otro vídeo, pero realmente lo que vengo a hablar aquí es el proceso que él ha hecho desde este punto de vista, desde la otredad, de que se convirtió dentro de su grupo, se convirtió en ese otro, cómo la relación con su banda le llevó a, porque fumaba mucho, bebía mucho en el escenario por su timidez, fijaros aquí todos los elementos psíquicos que encontramos, lo llevó a que su salud realmente estuviera en peligro, y entonces esto le llevó a, coincidiendo con la pandemia, a que hubiera pues esta separación. Él aquí hizo un trabajo interno ya no tan solo de salud, sino también de valorar todo su recorrido, todos esos años, y él decidió de alguna manera quedarse con lo bueno, en vez de cortar, él lo dice en algunas entrevistas, en lugar de cortar por lo sano, él se quedó con muchas cosas, y de hecho eso lo vemos en su último álbum. Te explico esto en un artículo de mi blog, una entrada de mi blog, te hablo de Him y te hablo de otras muchas cosas para precisamente hablarte de los beneficios que tiene ser un poco diferente, y cómo el ser diferente también nos ayuda a salir de la sociedad que a lo mejor lleva una dinámica un poco tóxica y no muy saludable. Pero además hay un artículo que también te colgaré el enlace, en el que se hace referencia a lo que te voy a hablar ahora. A ver, antes de irme a la referencia del artículo, que es muy importante, decirte que en el vídeo de la ovejita que se llama Love Letting, siempre lo tengo que mirar porque confundo las T's aquí, tengo un poco de dislexia. En Love Letting sale una ovejita negra. La interpretación que muchos hemos hecho de esta ovejita negra es que este es Ville Valo con su otro yo, su símbolo de su inconsciente. Él se veía como una ovejita negra por muchos motivos, y aunque él dice que este vídeo se hizo con esta ovejita porque salió así, yo creo que inconscientemente aquí lo que, o bien los que le aconsejaron hacer este vídeo o él mismo, aquí hay un elemento, yo lo veo así por lo menos, de esa simbología que decimos, esta identificación con el animal, como un reflejo, como un mensaje de así me he sentido yo durante mucho tiempo. Y por ser una ovejita negra, pues no tiene que ser malo, ya ves qué mimosito que soy y qué moniría, ¿no? De ovejita, que está como con él en la mesa. Entonces, él lo que nos dice en una entrevista para una revista, nos dice lo siguiente, y lo voy a hacer, es una traducción libre, que nos viene muy bien para analizar cómo él sacó ventaja en beneficio a esta otredad. Él dice: como muchas personas me deprimí muchísimo, perdí la fe en todo y tuve estos momentos, estas recuerdos del pasado. Parecía como
Chernobyl en los 80, donde no había sentido de que igual no iba a haber mañana. Y tengo un asma bastante severo, así que la idea de COVID me daba bastante miedo. Mi único enfoque era trabajar con la música. Esa era mi línea de vida durante ese tiempo. Aquí podemos ver varias cosas. Aquí podemos ver, por un lado, un tema de salud importante derivado de lo que ya he comentado antes. Su asma es derivado a todos los cigarros que se metía en los conciertos para tapar, para poder sobrellevar su timidez. Fijaros aquí psicológicamente todos los mensajes que tenemos. Por otro lado, él encerrándose en sí mismo consiguió sacar de sí lo mejor. Exploró partes que en otro momento no había explorado, como el tocar todos los instrumentos, reproducir él solo la música. Se convirtió en el hombre como el manual del bombo, que lo hacía él todo. Entonces, cómo esto le llevó a un aprendizaje. Entonces se lo tomó con calma. Claro que tenía miedo al COVID, pero él que hizo, se distrajo y se distrajo refugiándose en la música, que para él es su vida. Si nos fijamos aquí, ¿por qué la música de Billy Valo, antes Him, nos sigue resonando tanto? Por lo menos a los que somos sus fans, y llevamos años siendo sus fans. Para mí Billy Valo es mi musa de las historias góticas que escribo. Su música lo es y él también. Entonces, ¿por qué es tan importante, como decía, este proceso de cómo él lo llevó a cabo? Es muy importante porque él cogió todos los elementos y, como un ave fénix, hizo un poco aquí resurgir de sus cenizas, algo bastante alquímico en términos jungianos, porque destruyó, pero construyó con los mismos elementos y les dio otra forma, aunque así seguían siendo lo mismo. Y el tema del colectivo, del inconsciente colectivo, es ¿por qué nos sigue gustando? Y es precisamente porque toca un tema, siempre toca temas que son evergreen, que son temas que siempre persistirán: el amor, la pena, la pérdida, todo esto, los males entendidos, el sufrimiento. Es algo tan generalizado, es tan humano, es tan integrado dentro de nosotros que nunca pasará de moda. Y entonces, como la individualidad y su propia individualidad, perdón, cómo nos llega a nosotros, pues precisamente porque estos elementos tan comunes, él los hace suyos y tiene su propia identidad y tiene sus propias características. Y entonces siempre, aunque esté hablando toda la vida de los mismos temas, fijaros, el mismo tema, como siempre, le saca suco, como no pasa de moda, porque los seres humanos, por naturaleza, pasamos por estas cosas, sufrimos romances, penas de amores, pérdidas, como lo he dicho antes. Entonces, él ha sabido llevar esa individualidad tomando elementos colectivos del inconsciente colectivo y los ha llevado a la música, pero también dejándose llevar. Él ha hecho mucho lo que ha querido. Entonces, él ha sacado ventaja. En otras circunstancias o otra persona quizás lo habría hundido completamente, o habría vuelto a fumar, a beber, y ahora pues no lo tendríamos con nosotros. Entonces, resumen del vídeo un poco para que no perdamos el hilo. Si te sientes o te has sentido alguna vez como el patito feo, piensa que el patito feo no es que era feo porque era un pato raro, sino porque realmente era un cisne, que quizás lo que a ti te pasa o que te ha pasado es que no estabas en el sitio adecuado, con el grupo adecuado, con la gente adecuada, porque no hablabais el mismo lenguaje. Ya no digo porque fueras de otro país, sino porque estabais hablando de cosas diferentes a diferentes niveles. Hay ventajas de ser así, algunas ya las hemos nombrado, pero hay muchas más. El querer seguir buscando esta individualidad, el comunicarnos mejor para expresarnos mejor y así también encontrar nuestra tribu, ser auténticos, ser auténticas con nosotros y con nosotras mismos. Todo esto es de lo que trata la otredad. Y desde el punto de vista de la psicología junguiana, ya ves que se representa por el arquetipo del otro, del extraño, el extranjero, ¿vale? Ya lo hemos dicho antes. Bien, si te gusta este tema, si lo has encontrado interesante y que te ha podido ayudar, recuerda que
esto está muchísimo más ampliado, esto en muchas más cosas, los otros puntos y las otras características de la literatura gótica, entre otras cosas, está ampliado en mi curso Explorando la Psique Gótica, que empezó ya en enero, pero al cual ya tienes acceso en la plataforma, lo puedes ver porque está grabado. Pero si quisieras además poder hablar conmigo en directo en los siguientes módulos, el curso dura hasta julio, te puedes apuntar ya y entonces ya de cara a febrero ya podrías venir presencialmente a las clases y si no, estarían grabadas, no hay ningún problema. Entonces te invito sobre todo a que hagas eso, a que vengas y hagas el curso porque todo lo que hablo aquí es mucho a pinceladas muy por encima y no puedo profundizar tanto como quisiera. Y por estar aquí, pues darte las gracias con dos cosas gratuitas. Por un lado, un test no es de personalidad, pero es un test para evaluar un poco si te conoces tan bien como crees, en el que hablamos de un poco te identificas cómo reaccionas en diferentes momentos en tu vida, cuánto conoces de la psicología junguiana y cuánto conoces de la literatura gótica. Y a partir de aquí ver cómo todos los elementos se encajan y cómo te puede este conocimiento ayudar en tu desarrollo personal. Y el otro vídeo gratuito es un webinario que hice el 29 de diciembre del 2023, del reciente diciembre, en el que es un preliminar al curso de Explorando la Psique. Es un webinario llamando Explorando las Profundidades, en el que te hablo un poco de los beneficios y para quién es este curso, esta mirada de la lente junguiana con la literatura gótica y esta fusión para mí tan importante y tan vital y que me ha marcado tanto personalmente. Bien, amigos, amigas, muchas gracias por estar aquí. Espero que el vídeo haya sido de vuestro interés, que os haya gustado. A veces estos conceptos son complicados y me tengo que parar un poquito y pensar para decirlo de forma correcta y que os llegue y lo entendáis bien. Si te ha gustado, como digo, pues lo de siempre, suscríbete, dale al me gusta, me haces un gran favor si compartes además y bueno, que siga siendo tan gótica como siempre y nos vemos en el próximo vídeo la próxima semana. Así que hasta pronto, amigos, cuidaros.